Cuando hablamos de blockchain descentralizada es que tú tienes que tener el control de tus activos y tus datos de una forma privada, pues ya no más blockchains públicas. Bienvenido al canal de Rojo. ¿Estás cansado de que tus datos sean públicos y visibles en la blockchain y puedas ser víctima de hackeo o de cualquier phishing? Pues te traigo una solución el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Data Ownership Protocol o el protocolo de propiedad de datos. Sí, es una nueva oportunidad, un nuevo proyecto que viene ahorita en desarrollo que te va a dar la oportunidad de tener privadas tus transacciones y lo que tú tengas en la blockchain. Primeramente va a estar en la red de Ethereum y se va a ir expandiendo y tiene una cantidad de tokens que puedes encriptar y que sea de una manera de pana súper segura. Ya esto por fin ha sido posible y va a ser realidad dentro de unos pocos meses cuando este proyecto se lance, y de verdad vas a poder tener control de tus activos y en realidad todo va a poder ser descentralizado porque tú vas a tener control de tus activos, de tus transacciones y nadie va a poder ver nada. Y la transparencia no es una característica, es un bug como lo dicen ellos acá. Pero entonces, chicos, DOP es una oportunidad, ya tiene mucho tiempo, ya tiene eventos que sinergia con Binance y chicos tienen ahorita un airdrop que podemos ver aquí. Yo todavía no lo he culminado, me falta poco. Entonces, para ver cómo completarlo finalmente, ven otros videos que están aquí en la descripción. Y adicional a este airdrop, que si lo completas 100% y refieres amigos, vas a tener una cantidad enorme de tokens y puede ser un airdrop como el de Manta o como el de Jupiter. También tienen una opción que te lo voy a mencionar en otro video, que tienen un DOP Quest con alianza con Galaxy, en donde puedes hacer actividades sociales y ganar tokens cuando termine esta dinámica. También te lo voy a presentar en otro video. Data Ownership o propiedad de datos es algo que está súper bien. Aquí en Twitter se unieron en agosto del año pasado. Es algo relativamente nuevo. Tiene una comunidad de Twitter con más de 943.000 usuarios, que es casi 1 millón de usuarios. De verdad que me encanta este proyecto. Tengo ya otros videos hablando del airdrop y de el sorteo que tienen o del giveaway que tienen alianza con esta gente que se llama Galaxy.com. Entonces, chicos, llegó el momento de la realidad de la verdadera descentralización y el dilema de que algo público es algo privado. No, ahora sí va a poder ser posible gracias a DOP, gracias a Data Ownership Protocol.